hace un tiempo atrás me preguntó un hombre, se acercó más bien a decirme, pastor, quiero que ore por mí, porque yo no tengo fe. Eso me dijo. Quiero que ore por mí porque yo no tengo fe. Quiero que usted me ayude a orar. Y yo dije, bueno, eso es un poco de falta de conocimiento de la palabra, porque todos hemos recibido una medida de fe. ¿Cuántos creen eso? El Señor ha repartido a cada uno una medida, no a unos más, no a unos menos. Todos tenemos la medida de la fe, que es en Cristo Jesús. Jesús es la medida de nuestra fe, ¿verdad? Todos tenemos esa medida. Y cuando él me hizo esa pregunta, yo comencé a preguntarme acerca de nuestra fe, porque a veces nuestra fe está paralítica, ¿verdad? A veces nuestra fe no camina, no actúa en nuestra vida cristiana, y a veces es necesario, escúcheme bien, es necesario que nuestra fe sea una fe compartida, una fe que sea apoyada por otros, es decir, una fe colectiva. Muchas veces nosotros no podemos solos recibir aquello. Hemos estado orando. Una hermana me dijo, hermano, yo oré por mi matrimonio, por mi esposo durante 15 a 20 años y hoy mi esposo está aquí. Pero tal vez algunos tienen 30 años orando para que cambie ese marido y no ha cambiado, ¿verdad? A veces las promesas parecen tardarse un poco. Y yo quiero hablarles de esa fe colectiva, cuando yo pongo mi fe al servicio de alguien más, ¿verdad que sí? Y yo quiero que vayamos a la Biblia, porque quiero hablarles de algo importante en esta lectura del libro de Lucas capítulo 5 verso 17. Vamos a encontrar en esta lectura algunas cosas importantes. Fíjese que antes de leer esto acerca de esta fe colectiva, vamos a encontrar la fe de 4 amigos. Usted conoce esa lectura. Cuando empecé a meditar sobre la fe colectiva que tenemos, cuando yo pongo mi fe al servicio de alguien más para alcanzar ese propósito, encontré algunas cosas interesantes de iglesia y crecimiento. Hay una organización que se llama Lifeway Research. Esta organización habla acerca de cómo llegan las personas al templo, cómo están aquí. Este es un estudio, y algo que encontré es que las personas no llegan a la iglesia ni por publicidad, escúcheme bien, ni por publicidad, ni por eventos masivos que la iglesia venga. No llegan por eso. Llegan, el del 70 al 80% llegan por la invitación directa de un amigo. ¿Cuántos aquí un día alguien les invitó y hoy están aquí? Un amigo, ¿verdad que sí? Ustedes son el 70 o el 80% de la población que somos. El otro 10, 20, 30 que queda, bueno, se le apareció un ángel en sueños y le dijo que fuera a la iglesia y está aquí. La otra mitad tocó fondo y hoy también está aquí, ¿verdad? Hay otra encuesta, la encuesta Varna Group, ¿verdad? Y dice, escúchame bien, ahorita vamos a hablar de eso, que la generación Z y la generación millennials están atrayendo más personas, ¿verdad?, a las iglesias que el habitual evangelismo de las mujeres, porque las mujeres siempre han sido la punta del iceberg, ¿verdad? La punta de flecha para atraer a otras mujeres con necesidades en su casa, porque siempre la mujer es la preocupada por el hogar. Vemos mujeres solas porque el hombre no le preocupa, no le interesa. Él nada más da la comida, le invita el puchero y ya se acabó. Pero la familia tiene necesidades emocionales, la familia tiene necesidades físicas, espirituales, que el varón no se da cuenta. Y esta generación, la generación Z, ahorita vamos a ver eso, y millennial, están atrayendo personas a la iglesia.
más que lo habitual evangelismo que hacían las mujeres de antes. Ahora bien, yo quiero preguntarles, ¿verdad? No sé si usted sabe en qué generación está. ¿Alguna vez le han dicho eso? ¿No? ¿Sabe quiénes son los baby boomers? ¿No sabe? Esta generación llamada baby boomers son los que nacieron, ¿verdad? Los que tienen entre 62 y 80 años, más o menos. Ok, quiero preguntar, ¿dónde están los baby boomers, verdad? Los que nacieron en el 1946 al 64. Ahí levante la mano, todos los baby boomers. Muy bien. Bueno, en el culto de las 10 eran bastantes. Después apareció la generación X, ¿verdad? Que son los que nacieron, los que están entre los 50 años, entre el 65 y 1980. A ver, ¿dónde está la generación X? Hay pocos. Habemos pocos jóvenes en esta iglesia. Está la siguiente, los millennials. De 30 a 45 años. A ver, ¿dónde están los millennials? Qué barro. Nos arrasaron. ¿Y dónde está la generación Z de 15 a 30 años? Oye, de veras. A ver, otra vez, levante la mano. Generación Z. Oye, qué increíble. Ahí bajen la mano. A ver los millennials. Levante la mano los millennials. A ver los Z. Es que esos no gritan. Es que están en el celular. Creo yo que cuando leo la encuesta, esta encuestadora Barna Group, creo que tiene razón. Porque la generación la generación millennials y la generación Z están compartiendo la fe más activamente. Porque es el grupo más grande que conforman las iglesias. No sé si allá en Cancún sea lo mismo, ¿verdad? Habría que preguntar. Porque, hermanos, necesitamos una fe colectiva. Sí es importante la fe personal, pero todos experimentamos una fe colectiva, una ayuda para el otro. Pongo mi fe al servicio de alguien más. Y cuando leemos esta parte de la Biblia, podemos encontrar algunas respuestas a eso. Ahora sí vamos a leer Lucas capítulo 5, verso 17. Wow. El estudio que traje hoy se me reveló ante mis ojos. Bien. Vamos a leer Lucas capítulo 5, verso 17. ¿Ya lo tienen todos? ¿Sí? Yo leo el primero y ustedes leen el segundo. Ahí está en pantalla, usted lo puede ver. Dice así la palabra de Dios. Dice en Lucas 5 del 17 en adelante. Dice: yo primero, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. Estos son los escribas, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La pregunta es: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, hoy hemos visto
maravillas, ¿verdad? La fe colectiva de 4 amigos. Cuando se refiere en el versículo más adelante, lo vamos a ver ahorita al ver la fe de ellos, hay 5 personas, 4 amigos y un paralítico, unieron esta fe colectiva. En la Biblia no es solo el último caso de fe colectiva. Hay una fe colectiva, por ejemplo, en la iglesia de los Hechos, en el capítulo 4, está la iglesia siendo perseguida después de que Cristo murió en la cruz y ascendió al cielo. Está siendo perseguida, el imperio romano está matando cristianos y ellos están en un lugar orando. 120 en un lugar, y sucedió un evento histórico para nosotros los cristianos, ¿verdad? Vino el derramamiento del Espíritu Santo visible sobre aquellas personas, ¿verdad? Y ese día fue el día del Pentecostés y descendió el Espíritu Santo sobre aquellos. Una fe colectiva desató un milagro. También hay otro momento en la casa de en ese tiempo, en Lucas capítulo 12, el apóstol Pedro estaba en la cárcel y un grupo, la iglesia en su casa, estaba clamando, estaba pidiendo por él, estaban uniendo su fe, y sucedió que un ángel, ¿verdad?, fue a la cárcel, abrió la cárcel y Pedro fue libre y llegó a su casa, ¿verdad? Fue el resultado de los que oraban por él ahí en su casa, ¿verdad? Esta es una fe colectiva. También hay otro caso en Lucas capítulo 17, 10 leprosos. Hay una multitud. Las multitudes que seguían a Jesús siempre eran entre 3,000 y 5,000, sin contar hombres y mujeres. Normalmente son los datos que nos da el Nuevo Testamento. Pero estos 10 leprosos, tal vez si un solo leproso hubiera gritado: maestro, maestro, ten compasión de mí, no lo hubieran escuchado entre la multitud. Pero los 10 se unieron en esa fe colectiva, ¿verdad? Y gritaron, yo creo, muy fuerte, como hoy gritaron los millennials, que yo creo que son los más ruidosos. Porque los Z, sí, son Zetas. No son los de los balazos, son otros, los buenos. Esos están en el celular. Entonces, esa fe colectiva la encontramos en la trayectoria de la narración de la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando los muros de Jericó, en el arrepentimiento masivo que hubo en Nínive, muchos casos más. Pero en el versículo 20, véalo por favor. Versículo 20, ¿lo lee conmigo? El verso 20. ¿Verdad? Dice: al ver que la fe de ellos, ¿qué más? Le dijo: hombre, tus pecados son perdonados. Ahora bien, estas palabras escandalizaron a los fariseos que estaban ahí, que los fariseos eran los discípulos de los escribas. Los escribas son los doctores de la ley, los que interpretan la ley. Y los fariseos son ese grupo de religiosos que llevan a cabo las deducciones de la ley que los maestros decían. Esto los escandalizó, ¿verdad? Porque en la mente de los judíos, de los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Esto lo hacía así, a través del sistema de sacrificios de la iglesia. Se perdonaban pecados. ¿Qué tenía que hacer un pecador? Ir al campo por una oveja, un cordero, un cabrito, venir al templo, matar el cordero, degollar el cordero, quemar el cordero, repartir la carne entre todos los sacerdotes y todo, dar su ofrenda, ¿verdad? Y entonces el sumo sacerdote venía y lo veía y lo declaraba sano. ¿Y cómo es posible que Jesús ve la fe de este hombre y a través de la fe de este hombre Él lo declara perdonado por la fe? Entonces el Señor Jesús, para demostrarles que Él tenía la autoridad del Padre, ¿verdad?, para perdonar pecados, hizo algo visible. ¿Qué fue lo que hizo visible? Más adelante lo dice. Ahora bien, mira, para llegar más allá, un hombre no podía sanar físicamente a menos que Dios lo perdonara primero, en la mentalidad.
A veces nosotros tenemos esa mentalidad, como los fariseos. El gran escándalo de los fariseos en este momento, cuando se indignaron, qué cosas dice, qué blasfemias dice, no fue por la sanidad. Oye, un hombre paralítico de sus piernas, se levanta delante de mí, y lo que a ellos les molesta es que él le haya perdonado los pecados. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Jesús estaba afirmando tener todos los atributos que tiene el Padre, ¿verdad? El poder perdonar pecados. Así que lo visible está validado por lo invisible. ¿Sí me explico? Lo visible, que es que ese hombre sane, está validado por lo que Jesús podía ver, esa fe verdadera, esa fe que estaba en esos hombres. Así que Jesús confrontó el pensamiento fariseo religioso con una lógica. A mí me encanta la lógica del Señor Jesús. Brillante, mi Señor, brillante. Versículo 23. Usted lo va a decir en esta hora. Dice ahí, versículo 23, ¿cuál es la pregunta que el Señor hizo? Cuando Él entendió que estaban enojados, indignados, porque Él acababa de perdonar pecados. En el versículo 23 dice así: ¿qué es más fácil decir? Yo les hago la misma pregunta en esta hora. ¿Qué es más fácil? Miren, pongamos en posición este versículo, porque el Señor les está diciendo a los fariseos: ¿qué es más fácil? ¿Que yo le perdone los pecados o que yo lo levante para que este hombre se vaya caminando? Porque a ellos no les importaba el milagro en la vida de ese hombre. Los fariseos, normalmente la gente religiosa que tiene cuadrada su cabeza, no le importa la misericordia por las personas. Ellos quieren que se cumplan las reglas que el templo, que la religión, que la denominación dicta. Porque si lo haces fuera de eso, entonces no tienes el respaldo de Dios. A veces luchamos, yo quiero decirlo así, a veces los que vivimos bajo la custodia de los baby boomers, o sea, se le llama baby boomers porque es una palabra que ejemplifica el boom de la explotación geográfica aquí en México, en el mundo entero. Quiere decir que en el tiempo que nuestros padres de 60 y tantos a 80 años, ellos estaban en ese tiempo, fue cuando repartieron las tierras, ¿verdad? Y la tierra era de quien la trabajara, y salían de sus lugares de nacimiento, iban a otros lugares. Y entonces tú vas a encontrar que tu abuelo tenía 100 hectáreas, que tenía un rancho de no sé cuántas miles de vacas de ganado, porque en ese tiempo había poca población, pero ellos experimentaron tener 10 hijos, 12 hijos. Conocí a una mujer en Chiapas con 17 hijos. Ellos son los de la explotó demográficamente México. Ellos son los baby boomers. Y nosotros que vivimos bajo esta fe de ellos cantaban un canto, yo tengo un amigo que me ama. Y ellos ese canto lo cantaron por 100 años sin ningún problema. De hecho, tú vas a una iglesia baby boomers y todavía lo siguen cantando. No tienen problemas con los cambios. Algunos de los baby boomers que están aquí, es que los himnos que están en el himnario, esos sí eran himnos. Perdónenme si lo estoy ofendiendo a los. Esos sí eran himnos. Qué cosas. Son hermosos. Pero no deje de despreciar también lo que Dios está dando ahora, ¿verdad? Es difícil cambiar la mentalidad cuando tú vives en eso. Y es necesario, ¿verdad?, entender una fe colectiva. Nosotros, queridos amigos y hermanos que me visitan hoy, nosotros somos una iglesia generacional. Diga conmigo, iglesia generacional. Yo no solo pastoreo baby boomers, yo también pastoreo
millennials, los más gritones. Sí, y también la generación Z, y también mi generación X. Porque somos una iglesia generacional y tenemos que lograr, por medio de la fe que es en Cristo Jesús, unir nuestra fe a favor de cada generación. Aquí no hay una generación que mande y que diga las cosas. No, somos una iglesia generacional. Hay baby boomers, pero también hay adolescentes que necesitan experimentar la fe en Cristo. ¿Cuántos podemos transmitir nuestra fe y compartirlo con otros para que esa fe sea una fe firme y colectiva en el Señor? Amén. ¿Lo vamos a hacer? Vamos a apreciar y amar a nuestros baby boomers. ¿Cuántos los van a amar? A soportar que se duerman en el culto, que todo eso que pasa. Y a la generación Z, que todo el tiempo están aburridos. Ya me aburrí. Entonces usan el celular para no aburrirse y están con el celular todo el día. Están esa generación ahí, ¿verdad? Son generaciones. Cuando el Señor hace esta pregunta, me encanta pues la lógica del Señor. Versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? Para que este hombre se vaya caminando, tus pecados son perdonados, o decir levántate y anda. Miren, quiero explicar este versículo. Nombre sea el Señor, que lo entendamos. Decir tus pecados son perdonados, ¿para ustedes es fácil o es difícil? Es fácil. ¿Escucharon el mensaje de la mañana o no lo escucharon? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y anda? Decir tus pecados son perdonados es fácil, porque nadie puede ver si realmente ocurrió eso en el mundo espiritual. Nadie. Pero es poderoso el perdón, porque cuando tú sueltas el perdón, cuando tú ayudas con el perdón, a veces, mis hermanos, tu matrimonio hoy puede mejorar tan solo con esa palabra, perdón. La actitud de tu esposa, la actitud de tu esposo puede cambiar si escucha la palabra perdón. Puede cambiar el ambiente, pero no lo podemos ver. Por eso, decir levántate y anda, eso es difícil. Eso es muy difícil. Porque si el hombre no se levanta, Jesús hubiese quedado expuesto como un fraude y un mentiroso. Porque decir levántate y anda confirma verdaderamente que Dios ha perdonado los pecados. Eso en la mente de los fariseos. Nosotros no podemos tener un pensamiento fariseico. Está enfermo porque anda en pecado. Te fuiste, vea que te va. Dios no quiere atraerte. No quiero ir contra la doctrina del rey David, que Dios visita al hombre hasta ser quebrantado y les dice convertido del hijo de los hombres, ¿verdad? No quiero ir contra esa doctrina porque creo que es correcta, pero Dios no te va a mandar una enfermedad. Escuché una barbaridad de uno de estos de la sana hiper mega doctrina. Estos que tienen la barbita así y hablan así, quién sabe cómo. Ellos dicen, tu prueba está siendo gestada en el reino de Dios. Lo que estás pasando, Dios lo gestó allá y te la envió. Ay, Dios mío, este hombre no entiende nada. No entiende nada. Porque dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicciones, pero en el cielo yo voy a rogar por ustedes. Confíen, yo ya he vencido. Cuando Job, escúcheme bien, cuando Job atraviesa su prueba, cuando Job experimenta su calvario, lo que él está pasando, antes de que él comenzara su prueba, Dios ya lo había designado como inocente. ¿No han considerado a mi siervo Job? Él es justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ese hombre justo, recto y temeroso de Dios pasó por una prueba. Él estaba bajo prueba, pero no estaba bajo juicio de Dios.
Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. No estamos enfermos porque Dios mande un juicio. No sucede de esa manera. En el mundo tendremos aflicciones. El resultado a veces de nuestro cuerpo son nuestras malas decisiones, porque estamos en esa ley que Dios estableció desde el principio. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si le siembras 8 tacos todos los días de Bartolo, te vas a poner gordo. Bueno, es que no encontré otro ejemplo más sencillo, que es Jesús hizo el milagro físico como la prueba visible de su declaración invisible, el perdón. Ahora, yo no sé si tú en esta hora tienes una mente de fariseo. Estás acusado, no veo la sanidad, no veo la salida, no me siento perdonado. ¿Sabe? Yo cometí muchos pecados, muchos errores en mi juventud, muchos. Pero yo tuve que venir a los pies de mi Señor y sentir cómo Dios ministraba mi vida con su perdón. Y Él ahora me ha declarado inocente delante de Dios, y yo debo experimentar esa ministración de su gracia. El perdón no es visible, pero mi vida, lo que yo hago, es visible y lo puedes ver. Si has pedido perdón, ¿verdad? Cree entonces que has sido perdonado. Y te voy a decir algo, y no sigas con una mente acusatoria. No, el milagro está después de ello. Tienes que creerlo para poder experimentar esa libertad. Juan capítulo 1 versículo 9 dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos quieren aceptar ese amor bendito de nuestro Dios? Esa ministración poderosa. La primer revelación que tú tienes que conocer acerca de Dios es su amor. Es su gracia, no su juicio, no su castigo, no su disciplina, su amor, para que tú puedas permitir que Él ministre tu vida. Ahora, no seas arrogante. Yo me he comportado bien, yo no le he hecho mal a nadie, yo no he hecho mal a esto, yo no he hecho mal. Hay personas arrogantes delante del Señor. Todos necesitamos experimentar el perdón que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no te pones de pie en esta hora? Todos. Yo no sé, en las pláticas que he escuchado, dicen: yo deseo escuchar las palabras del Señor aquel día. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta en ese tono lo dicen. Yo quiero escuchar esas palabras. Antes de escuchar eso, las palabras más importantes que escucharás de Jesús es: te perdono. Y si alguien quiere experimentar la gracia que es en Cristo Jesús, tiene que escuchar primero: ha sido perdonado. Yo no sé si tú has escuchado esas palabras en tu corazón, pero yo quiero que salgas de aquí libre, que salgas de aquí contento. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, todo lo hago nuevo.